Buenos días a todos, buenas tardes a los que se conectan desde otras regiones. Mi nombre es Aida Figari y en nombre de la plataforma Let's Slack les doy la bienvenida a este nuevo webinar que hemos titulado Eliminación de dióxido de carbono a gran escala, la gobernanza, riesgos y oportunidades para América Latina y el Caribe. Este webinar es coorganizado entre la plataforma Let's Slack y el Carnegie Climate Governance Institute, o el C2G. La plataforma Let's Slack es una plataforma regional para Latinoamérica y el Caribe que es parte de la Alianza Global de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, también conocido como Let's GP. La plataforma Let's Slack es una red abierta de practitioners en la región que busca impulsar la implementación de las NDCs, el incremento de la ambición de las futuras NDCs y el desarrollo de estrategias de largo plazo a través de proposiciones del aprendizaje entre pares, la colaboración técnica y la difusión de información estratégica. Por su parte, el C2G es una iniciativa que busca catalizar una gobernanza efectiva e inclusiva para las tecnologías climáticas emergentes. Se enfoca en expandir la conversación desde la comunidad científica y de investigación a los espacios de toma de decisión política, promoviendo discusiones informadas y abiertas. En unos minutos vamos a escuchar un poco más sobre ellos, entonces no voy a ahondar. Pero teniendo tanto Let's Slack como C2G objetivos comunes en generar espacios de diálogo con diversos actores, de tal manera que podamos promover el avance de la acción climática, es que hemos unido esfuerzos para llevar adelante este webinar, que esperamos sea de interés y de utilidad para todos ustedes. Todos estamos familiarizados con el Acuerdo de París y que tenemos este objetivo de mantener el aumento de temperatura por debajo de los 2 grados e idealmente más bien acercándonos al 1.5 grados. Siguiendo la línea de lo que especifica el informe especial de cambio del calentamiento global del 1.5 del panel intergubernamental sobre cambio climático, también conocido como el IPCC. El IPCC en su quinto informe de evaluación aborda la eliminación de carbono a gran escala como parte de un esfuerzo mundial que hay que hacer para alcanzar las emisiones netas cero, y lo cual debe suceder en los próximos 30 años para mantenernos dentro del umbral del 1.5 grados que estamos planteando. Tenemos y están abiertas muchas conversaciones alrededor de cómo lograr la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y además cómo adaptarnos a estos cambios que sabemos que de todas maneras se van a dar a nivel climático. Tenemos que ser además muy ambiciosos y sabemos la urgencia que tenemos. Queda, sin embargo, sabiendo que así hagamos el mayor esfuerzo en términos de mitigación y reducción de emisiones y así hagamos el esfuerzo de adaptarnos, va a quedar un reto de unas emisiones acumuladas en la atmósfera y hay que definir cómo vamos a lidiar con ellas, ¿no? La remoción de dióxido de carbono de la atmósfera con diversas formas y tecnologías es un tema relativamente nuevo, pero y en ese sentido es poco discutido. Sin embargo, complementa todos los esfuerzos que estamos haciendo en mitigación y adaptación. Y no lo reemplaza, sino lo complementa. En ese sentido es importante que creemos estos espacios de diálogo para que podamos discutir las diferentes opciones, ventajas y desventajas que esto implica, sabiendo que lo tenemos que abordar en algún momento. En ese sentido, el objetivo de este webinar es que tengamos una visión general de los principales hallazgos del IPCC en relación a las técnicas de remoción de dióxido de carbono a gran escala, cuáles son los desafíos de la gobernanza en relación a las estrategias del desarrollo de bajas emisiones. En ese sentido, tenemos una agenda bastante ambiciosa. Tenemos dos presentaciones y un comentario. La primera presentación es titulada La eliminación de CO2 a gran escala, las técnicas e implicaciones de la gobernanza en el contexto de las estrategias de desarrollo baja en emisiones. Esta presentación va a estar a cargo de Thelma Krug. Thelma es vicepresidenta del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC. Ella es investigadora principal en el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales de Brasil y una de las 3 vicepresidentes del IPCC desde el año 2015. Durante más de 15 años ha representado a Brasil en las negociaciones de la convención, particularmente en temas relacionados con el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura. La investigación y la observación sistemática de las directrices de la presentación de los informes. Tiene varias publicaciones relacionadas con el cambio climático y bosques y ha participado en el desarrollo de metodologías innovadoras para la forestación y reforestación bajo el mecanismo de desarrollo limpio, el MDL. Con Thelma vamos a tener esta primera presentación introductoria. Tenemos una segunda presentación que se titula El estado del clima en los suelos y los océanos, una mirada desde el IPCC. Esta presentación está a cargo de Paulo Artacho, profesor titular de física de la Universidad de Sao Paulo. Paulo es uno de los principales
es uno de los científicos brasileños más influyentes y citados a nivel internacional. Es uno de los autores principales de varios reportes del IPCC y cuenta con una amplia trayectoria como investigador. Es miembro además de varias redes científicas globales. Ha sido premiado por el World Academy of Science y tiene el título doctor honoris causa en la Universidad de Estocolmo. Es además profesor en la Universidad de Sao Paulo y miembro de la Academia Brasileña de Ciencias. En el caso de Paulo, les quiero comentar a todos los participantes que él lamentablemente último minuto tuvo que cancelar su participación en el webinar, pero tenemos un video con su presentación, entonces tenemos su aporte, lamentablemente no lo vamos a poder derivar sus preguntas, pero vamos a escuchar lo que tenía que decirnos en un webinar. Y vamos a terminar la serie con comentarios desde la perspectiva de la sociedad civil a cargo de Manuel Pulgar Vidal. Manuel es líder de clima y energía del Fondo Mundial del World Wildlife Fund Internacional. Manuel fue ministro de Medio Ambiente en Perú y presidente de la COP20. Es abogado con más de 27 años de experiencia en áreas de derecho y política ambiental. Fundó la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental en el año 86 y se desempeñó como su director durante más de 20 años. Ha participado en el desarrollo de marcos de políticas ambientales en muchos países, es asesor de tomadores de decisión y de muchos proyectos. Ha administrado varias organizaciones y es definitivamente un líder reconocido en temas ambientales y climáticos. Entonces, como ven, tenemos un panel de lujo para abordar este tema, que es un tema nuevo para todos, para muchos de nosotros. Antes de pasar a las presentaciones, quiero dar la palabra a Alia Hassan. Alia es Outreach Officer de C2G, con quien estamos coorganizando este webinar, para que nos comente brevemente cuál es la misión de esta organización y su perspectiva. Como en otros webinars, para los que están familiarizados con los webinars de Let's Slack, y para quienes se conectan por primera vez, la metodología que vamos a seguir es que vamos a tener todas las presentaciones en una primera parte y después vamos a pasar a un bloque de preguntas y respuestas. Les pido que conforme vayan teniendo sus preguntas, las vayan haciendo llegar en la opción de preguntas o chat que tienen en la aplicación del GoToWebinars. Como siendo una pregunta que siempre se repite en todos los webinars, lo voy adelantando desde ahorita. La presentación, el webinar está grabado, el video del webinar y todas las presentaciones va a estar disponible tanto en el sitio web de Let's Slack como en el de C2G. Les agradezco a C2G y a los panelistas por estar hoy día con nosotros y le voy a dar la palabra a Alia para sus palabras de inicio. Adelante, Alia. Muchas gracias, Aida. Buenos días con todos. Mi nombre, como les decía, Aida es Alia Hassan. Soy Outreach Officer de la Carnegie Climate Governance Initiative. Les quería hacer una breve introducción, aunque Aida sí ha comentado un poco sobre el tema y el contexto de este webinar, pero básicamente para que conozcan un poco el trabajo que hacemos en la organización. Bueno, ustedes están familiarizados con el contexto del Acuerdo de París, donde se estableció que tenemos que mantener el aumento de temperaturas muy por debajo de 2 grados y hacer todos los esfuerzos posibles para limitarlos a 1.5 grados centígrados. Y el informe especial del... esperen un segundo, ya. Tenemos el informe especial sobre calentamiento global de 1.5 grados del IPCC, que nos dice que la eliminación de carbono a gran escala debe ser parte del esfuerzo mundial que estamos haciendo para alcanzar emisiones netas cero. Sabemos también que en el sexto informe los escenarios contemplarán aún más el uso de las tecnologías emergentes y que para alcanzar los objetivos de París estamos contemplando la necesidad de eliminar alrededor de 10.000 millones de toneladas de CO2 en la segunda mitad del siglo. Eso es una tarea gigante, eso representa 1/3 de las emisiones globales actuales de CO2. Y bueno, eso nos conlleva a la conclusión que lastimosamente al ritmo que estamos yendo, las soluciones basadas en la naturaleza, que obviamente son absolutamente primordiales implementar a gran escala, difícilmente serán suficientes. Es ahí que nacen entonces dos tipos de respuestas para complementar estos esfuerzos, y ahí hago referencia a la modificación de la radiación solar y a la eliminación de carbono a gran escala, que son ambos
que son referidos muchas veces como geoingeniería, es como un término paraguas para hablar de estas dos familias de tecnologías. No me voy a extender sobre la modificación de la radiación solar, ya que no es el tema que estamos tratando en este webinar. Nos vamos a concentrar en la eliminación de carbono. Sin embargo, si ustedes están interesados en la posibilidad de abordar este tema en un futuro webinar, al final de mi presentación está mi correo electrónico, me pueden escribir y con mucho gusto podemos contemplar un futuro webinar sobre este tema. Bueno, les decía entonces que la eliminación de carbono incluye, bueno, son varias soluciones, ¿no? Incluye obviamente también las soluciones basadas en la naturaleza, como por ejemplo la forestación y la restauración de ecosistemas, pero también tecnologías como la optimización de los niveles de carbono en el suelo, la captura directa de CO2 o la fertilización del océano, para dar unos ejemplos que pueden ahí ver en la pantalla. Es importante tomar en cuenta que el despliegue de estas tecnologías a gran escala presenta una serie de riesgos, ¿no? Tanto sociales como ambientales, y surjan muchas preguntas alrededor del uso de estas tecnologías, como por ejemplo, cómo estas tecnologías van a beneficiar a la humanidad, o cuál es la utilidad de mantener bajas las temperaturas si en el proceso vamos a terminar haciendo daño a las comunidades que estamos sirviendo. Cómo sopesamos los riesgos y los beneficios potenciales para tomar decisiones responsables y prudentes respecto al uso de estas tecnologías, y cómo el uso de estas tecnologías a gran escala puede afectar el alcance de los ODS. Hay una serie de preguntas que es importante plantearse, y obviamente C2G no tiene respuesta a todas estas preguntas. Tampoco tomemos como organización posición sobre el uso de estas tecnologías. Consideramos que eso es un debate que se tiene que elevar en diferentes niveles, a nivel local, nacional e internacional. Nosotros consideramos simplemente que es hora de poner todas las cartas sobre la mesa y explorar las soluciones que están en nuestro alcance, porque obviamente el despliegue de estas tecnologías emergentes es una pregunta demasiado grande. Implica un alcance muy amplio y una sola comunidad de expertos no puede abarcar todo lo que implica este despliegue a gran escala. Entonces, desde C2G buscamos reunir a los científicos del clima con expertos en desarrollo, gobiernos con ONGs o empresarios privados, porque la idea es catalizar la creación de un marco de gobernanza que garantice el uso responsable de estas tecnologías emergentes. Entonces, no me voy a extender más, le dejo ahí mi correo electrónico en caso de que tengan alguna pregunta sobre el trabajo que hacemos. En la página web que ven aquí tenemos muchos recursos que les pueden servir. Tenemos resúmenes de políticas, policy briefs. Algunos no están traducidos al inglés todavía, al español, perdón, todavía, pero tenemos algunos documentos que les puede servir en español. Eso es todo. Muchas gracias por haberme dado la palabra. Le devuelvo la palabra a Aida para que nos introduzca a nuestra panelista. Gracias. Muchas gracias, Aria. Y creo que algo importante que dijiste, y es que en el momento en el que estamos, creo que no tenemos cómo tomar ninguna posición específica, ¿no? Pero sí la importancia es poder empezar a generar estos espacios donde podamos dar respuesta a todas estas preguntas que surgen a los diferentes actores a la hora que estamos pensando que hay que desplegar estas nuevas alternativas de manejo, ¿no? Y de reducción de CO2. Entonces voy a dar la palabra ahora a Telma para que nos haga esta presentación sobre las técnicas e implicaciones en gobernanza de la eliminación de CO2 a gran escala. Adelante, Telma. Sí, muchas gracias. Sí, buenas noches a todos. Yo estoy aquí en Singapur, entonces acá ya son 11:30 de la noche. Entonces hay una diferencia significativa de horario, de tiempo. Y aquí estamos para definir un poco el trabajo o los bullet points para el relatório síntese del IPCC para 2022, que servirá potencialmente para facilitar las negociaciones de los países en la Convención Quadro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entonces, esta reunión fue una reunión más científica, donde buscamos ser muy
simples, porque tenemos un número muy limitado de páginas, como que 30 al todo. Entonces tenemos que buscar mismo los temas más significativos. Y ahí que decidimos presentar para el panel, para los gobiernos, una propuesta de dónde estamos hoy, para dónde podemos vivir y cómo llegar ahí, cómo llegar ahí. Entonces, vamos a ver, es un cambio muy significativo de los relatorios síntesis del IPCC de los ciclos anteriores. Y además me disculpo mucho por mi español. Yo voy a intentar lo máximo ser clara, pero me disculpen, no es mi lengua. Entonces, ya, ¿cómo yo empezaría esta presentación? Porque estamos hablando de este tema de eliminación de CO2 a gran escala. Pregunta, ¿tenía que ser siempre de gran escala? ¿O hay otras alternativas, otras opciones? Entonces, esta es la primera consideración. La segunda consideración que yo hago es sobre la palabra la eliminación. En portugués sería más para la remoción, porque no se elimina, pues esa remoción puede ser temporaria. Si tiene, por ejemplo, un reforestamiento y ahí se corta o se quema, entonces tiene las emisiones ahí de vuelta a la atmósfera. Entonces vamos a trabajar en esta presentación con algunos distintos escenarios y buscando realmente estimular los gobiernos, los países a que adopten reducciones muy significativas, muy ambiciosas de gases de efecto invernadero para poder evitar esta necesidad de una remoción a gran escala. Yo voy a me enfocar un poco, quizás, un poco en el informe de 1.5. Y este informe fue interesante porque fue una solicitación de los gobiernos de la Convención Cuadro. Y con esto, me disculpen el barullo del fondo. Ok. Si está muy ruim, por favor me avisen. Entonces, la idea sería mismo buscar las alternativas y las implicaciones de las alternativas. Entonces, yo tengo participado de algunas reuniones con los sectores de óleo y gas, y claro, ahora están buscando lo que están ahora resucitando, que sería la parte del uso o soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, este es algo que está ficando cada vez más fuerte en el diálogo y claro, las empresas están buscando alternativas y ya vamos a ver por qué. Vamos a la próxima. Entonces, gracias. Entonces, alguna de las conclusiones de este relatorio es que las actividades humanas ya provocaron un aumento del calentamiento global de alrededor de 1 grado Celsius. Estamos ahí con una probabilidad acima del 66% de que esté entre 0,8 y 1,2. Pero lo interesante es entender que la distribución de esta temperatura no es uniforme en todas las regiones. Entonces, por ejemplo, en el Ártico, ya tenemos ahí en algunas estaciones del año 3 veces más do que la media, que sería esta de 1 grado Celsius. Entonces es preocupante porque bien ahí vemos una situación de derretimiento de las masas de hielo y con grandes implicaciones para las áreas de montañas y otras implicaciones. Entonces, ya con esta temperatura de 1 grado observada, no es proyectada, ya se observan
consecuencias para las personas, la naturaleza y los medios de vida. Y claro, siempre hay esta cuestión, ¿será que no puede se asociar un determinado evento a una causa natural? Claro que sí, pero hoy la ciencia ya está favoreciendo la identificación de uma identificação do que seria carbono antropogênico. E resultado também que foi muito interessante, que talvez tivéssemos dúvidas quando este relatório começou, foi el de que as emissões passadas de CO2 e presentes também de CO2, ainda solas, não comprometem o planeta a calentamento de 1 grado Celsius. Pero há necessidade de transformações muito significativas, em todos os setores da sociedade. Então, não estamos dispensando nada. Estamos falando de energia, processos industriais, resíduos, agricultura, uso da terra e também de las personas, la forma como las personas tienen su consumo. Y hablando ya de una forma un poco más explícita de esta cuestión de cambio para dietas menos intensivas en carbono. Entonces, claro, para los países que son productores de carne, y particularmente los países en desarrollo, esta indicación de que deberíamos empezar también a mirar un poco más profundamente en esta cuestión de la carne, pasa a ser bastante significativa. El próximo. El próximo. Ya. Entonces, teníamos acá algunas vías para se alcanzar el 1.5 hasta el fin de este siglo. Entonces, uno de los resultados era de que para que se limite este calentamiento a 1.5, las emisiones de CO2 deberían disminuir en aproximadamente 45% en 2030. Y un poco más além, 2050, alrededor de 2050, serían emisiones cero net zero de dióxido de carbono. Hoy tuvimos esta discusión de por qué estamos hablando en el IPCC solamente de las emisiones cero neto de CO2, cuando el Acuerdo de París habla de emisiones neto cero de todos los gases de efecto invernadero. Entonces fue una discusión interesante. Y el relator de 1.5 además reconoce la dificultad de tener el cero neto para los gases no CO2, particularmente el metano, Pero el relatorio, el informe de 1.5 es muy específico. No podemos solamente buscar la reducción del CO2 a 2050 aproximadamente al neto cero, pero tenemos que tener también reducciones bastante significativas de otros gases de efecto invernadero. Pero el 1.5 no lo dice que llegan a cero. Y esta es una de las cuestiones para las cuales la remoción del CO2 de la atmósfera pasa a tener una importancia también significativa. El próximo. Entonces, me gusta este envelope con los resultados de los escenarios en el informe de 1.5, donde para todos los escenarios, acá están varios, muchos, tal vez aquí en esta figura como que 90, tal vez más, escenarios y sus respuestas. Todos estos escenarios, todas estas vías para se limitar el calentamiento al final del ciclo, tendrían que llegar a net zero en 2050. Pero como dijimos, tal vez tengamos una dificultad ahí, particularmente con las empresas de óleo, gas, que están buscando
además de alternativas de remoción de CO2 de la atmósfera, también están buscando la captura y almacenamiento del CO2 en sitios geológicos o sitios oceánicos. Entonces aquí vemos que no hay simplemente una única vía para que se limite el calentamiento al final del siglo 1.5. Hay varias vías, pero las consecuencias de estas vías son muy distintas. Entonces, por ejemplo, aquí seleccionamos 4 específicas trayectorias que llamamos aquí de P1, P2, P3 y P4. Como esta transparencia va a estar disponible, ficará más fácil para ustedes. Y aquí del lado derecho sería la reducción de las emisiones de gases de no CO2. Al próximo. Entonces, esta aquí para mí es una de las diapositivas más interesantes del informe, porque muestra muy bien distintos escenarios que llevan a distintas vías de emisiones. Entonces, por ejemplo, en el P1, vemos que este es un escenario donde la innovaciones sociales, tecnológicas y de business también resultan en una demanda bien menor, bien más baja de emisiones o de energía hasta el 2050. Y también el sistema de electricidad permitiría una descarbonización del suprimiento de energía. Entonces, sería un escenario muy interesante, donde se va gradualmente eliminando. Y cuando ves acá, un poco en este marrón, esta sería un poco del uso de CDR. En este caso, sería la utilización de reforestación y forestación. Ya, si vamos al P4, en la otra punta de esta diapositiva, vemos que este es un escenario muy intensivo en recursos y energía, y la energía muy elevada a un uso intensivo del transporte, no hay grandes cortes del suprimiento de energía. No diría que sería un escenario del business as usual. Sería un escenario donde las cosas empiezan muy despacio y para que tengamos las emisiones de CO2 cerradas en 2050 o de alrededor, ves que vamos a precisar utilizar mucho lo que el informe del IPCC utilizó, que fue también bioenergía con captura y almacenamiento de carbono. Utilizaron también en los escenarios bioenergía sin la captura, mas están hablando más las empresas de utilizar ahí facilidades de las emisiones continúan, lo que es crítico, ¿no es? O sea, para muchos, para los científicos, hay una preocupación muy grande porque no estamos resolviendo la situación, estamos postergando el problema, buscando tal vez que tengamos ahí más tecnologías en el futuro. Entonces, ves que dependiendo del escenario global, ¿para dónde vamos? Las implicaciones para estas vías de emisiones son muy distintas. Y el costo, particularmente para los países en desarrollo, donde podemos utilizar mucho la parte de uso de la tierra, yo siempre creo, y es muy pessoal, que nuestra región tiene oportunidades interesantes. Pero también lo digo, que todos los bosques, reforestación en pequeña o larga escala, no importa. Si continuamos a tener emisiones muy altas de fossil fuels, de combustibles fósiles, y si continuamos a tener escenarios de extremo muy importante, como extremos de calor, extremos de precipitación, entonces estas áreas muy probablemente sufrirían bastante. Sí, gracias.
se podría entonces tener una implicación muy grande, ¿no es? Digo también que el informe del cambio climático y tierra, o uso de la tierra, acrecentó un poco más de información y buscando traer una diferenciación más clara de las diferencias regionales, incluso de países, de forma que podrían tener gran escala, pero también con unas consecuencias no tan significativas. Por ejemplo, si pensamos en la bioenergía, depende mucho del cultivo energético, depende de cuánta agua se va a utilizar, depende del proceso de, por ejemplo, cito el Brasil, que Brasil fue citado en el informe del IPCC, la cuestión de cogeneración de energía con el bagazo de la caña de azúcar. Entonces, hay muchas diferencias entre un país y otro. Entonces, en mi entendimiento, nosotros teníamos que sentar y buscar entender dónde están nuestras oportunidades. ¿Cómo podemos hacer acciones de mitigación que incluyen también CDR? Por ejemplo, reforestación y forestación es una actividad de mitigación, mas también está debajo de lo que llamamos de métodos de remoción de CO2 de la atmósfera. Entonces, esta bioenergía es lo mismo. Entonces, creo que este mensaje es un mensaje para la región, de que las diferencias regionales pueden ser muy significativas, pero pueden también ser tratadas de forma a minimizar los impactos para la degradación de la tierra, para la inseguridad alimentar y para otros efectos también, desertificación, por ejemplo. La próxima, por favor. Entonces, creo que Aida ya habló un poco de esta modificación de la radiación solar. Teníamos hasta el 1.5, tanto la modificación de la radiación solar como también la remoción del CO2 de la atmósfera, bajo lo que era llamado de geoingeniería. No estamos mal utilizando esta terminología. Ya la abdicamos y yo creo también que el CITUKI también ya abolió la utilización de geoingeniería. ¿Y por qué? Porque la parte de remoción de CO2 está mucho más avanzada do que tenemos con la modificación de la radiación solar. Antes hablábamos de gestión de la radiación solar, hoy hablamos de modificación de la radiación solar. Y el informe dice muy claramente que hay grandes incertidumbres y brechas de conocimiento, potencialmente con riesgos muy sustantivos, que la ciencia ainda está evoluindo para identificar, particularmente en la cuestión de precipitación y particularmente la necesidad de que tengamos una gobernanza efectiva para limitar estos riesgos tan sustantivos. Lo que hay un temor en la comunidad mundial de que se empiece a hacer ejercicios de la modificación de la radiación solar de forma muy puntual, que no es un esfuerzo más amplio y sin entender las consecuencias que podemos tener en los ecosistemas, en las vidas, como ya fue dicho. La próxima. Entonces, aquí en el capítulo 4 del informe de 1.5, se descreveu, que es interesante mirarlo, se descreveu lo que temos hoje bajo este paquete que llamamos de medidas de remoción del dióxido de carbono. Y ahí, claro, las más
compreendida, la más estudada, la que tenemos más resultados, pero a una escala no necesariamente tan grande cuanto se faça necessário, pero hay alguna información, ya entendemos un poco más. Lo mismo con forestación y reforestación, pero acá yo recuerdo que no podemos tener una reforestación y no importa si es con somente especies nativas, si son especies con un crecimiento más rápido. Para el clima, claro que un crecimiento más rápido sería más interesante, pero dependiendo de dónde está siendo implementada esta forestación, poderia ter impactos aí significativos. Então, todo é caso a caso, não existe uma regra. E é este que nós temos que ter com nossos governos, como buscar uma governança de nosso território. Buscar onde temos oportunidades para que nos preparemos para elas. E aí, quando necessário, já vamos ter aí uma quantidade potencialmente interessante de CO2 que seria tratada como emissões negativas para contribuir para duas coisas. Uma seria contribuir para que cheguemos ao zero neto líquido, não é? Em 2050, ao redor. E outra, para que, se em um cenário tivermos uma via de emissões, a temperatura excede, e depende também da duração dessa sobrecarga, depende também da intensidade desta sobrecarga. Estaríamos aí tentando usar as ferramentas de CDR para empurrar para baixo as emissões que não foram cerradas em um cenário que é complicado. Quanto mais nós estamos aí retardando a implementação da redução das emissões, maiores serão os desafios que nós vamos enfrentar. Isso é um fato. E mais teremos que nos basar em técnicas que os científicos dizem que, dependendo da escala, não temos um conhecimento muito claro para os ecossistemas e además. Outras medidas estão aqui: sequestro de carbono no suelo, é mais complicado, em el biochar, uma alcalinização do oceano, captura e almacenamento direto do dióxido de carbono no aire, que é muito custoso, e também a fertilização oceânica, que sempre quando falamos de oceanos, sempre há uma preocupação se nós vamos aí alterar a composição química e se nós vamos ter um impacto muito significativo nas espécies marinhas. A próxima, por favor. Estou quase acabando. Então, o informe do 1.5 disse muito claramente que todas as vias para limitar o calentamento a 1.5, depois de um sobrecalentamento temporário, que é este que estava falando com vocês, que chamamos de trajetórias overshoot, vão depender do despliegue em grande escala, potencialmente, destas medidas de eliminação do CO2. Então, dou acá também um exercício que diz que não está aprovada a implementação do CDR, e particularmente para as outras medidas que eu mostrei, a fertilização oceânica, a captura direta do CO2, o custo, para onde vai esse CO2. Então, há muitas perguntas científicas que temos que responder. E temos medo de, por exemplo, com a reflorestação e bioenergia, podemos competir com outros usos da terra, que podem ter impactos muito significativos com a bioenergia, com a água, com a segurança alimentária. Então, há dúvidas muito significativas. E a próxima?
Entonces, ya vamos entonces ya terminando. Y como ya les dije en esta segunda bullet, cuanto mayor sea el retraso en la reducción de las emisiones de CO2 hacia el cero líquido, mayor será la probabilidad que no consigamos llegar a 1.5 por las informaciones que pasé para ustedes. La próxima. Y esta es la última. Entonces, refuerzo el punto de la necesidad de una gobernanza efectiva para que se pueda reducir o minimizar estos riesgos que hablamos y permitir que tengamos ahí la permanencia del carbono en la reforestación, por ejemplo, y forestación, y la bioenergía también siendo utilizada de una manera donde los efectos no tan desastrosos. Entonces, es también en el relatorio que yo considero interesante la última bullet, que dice que la viabilidad y sostenibilidad del uso del CDR, de esas medidas de remoción, podría mejorarse mediante una cartera de opciones implementadas a escalas sustancialmente menores, que no tenían tanto los riesgos que nosotros conversamos. Yo creo que esta es la última, ¿no? Yes. Está muy bien. Me disculpa si ahí pasé un poco de mi hora. Muchas gracias, Telma. Me parece que ha sido una presentación muy completa y pone bastante relevancia en el reto que vamos a tener que enfrentar o que implica ir pensando en estas tecnologías, ¿no? Bien dijiste que no hay una única vía para caminar. Cada una de más de estas vías, por lo menos, tiene una consecuencia. Y pensando ya como región, hay muchas diferencias en las opciones que podemos tener, tanto a nivel regional como a nivel país. Hay que saber entender dónde están las oportunidades que podamos identificar y prepararnos para ellas, ¿no? Tomando también en consideración que podamos hacer esta combinación de mitigación y remoción de carbono de la manera más efectiva. También rescato cómo muchas de estas opciones tienen todavía muchas incertidumbres y riesgos que es necesario investigar y cómo llevar todo esto además al reto de tener una gobernanza efectiva, sabiendo que también mientras más tardemos en tomar decisiones mayores van a ser los desafíos de poder abordar el problema más adelante. Tenemos ahora, antes del comentario de Manuel, les voy a pasar el video que teníamos previsto de Paulo. Entonces, voy a hacer, me dan un minuto porque acá tengo que hacer un cambio. Alejandra, ¿me ayudas, porfa, como compartirla con mi pantalla? Acá. Y vamos a ver la presentación de Paulo Artacho. Son como 10 minutos. Olá a todos, eu sou Paulo Artacho, da Universidade de São Paulo e membro do painel intergovernamental de câmbio climático da ONU. E eu tenho muito prazer de participar desse webinar Eliminação de CO2 a grande escala, governança, risco e oportunidades para a América Latina e Caribe. Primeiro, eu vou pedir perdão pelo meu portunhol muito pobre, pero eu vou tentar falar o máximo possível espanhol. Então, eu vou dividir em 3 vídeos diferentes. O primeiro, que trata das questões mais gerais, mostra que os relatórios do painel intergovernamental de câmbio climático da ONU, o IPCC, mostra que o planeta já se aqueceu 1,1 graus centígrados ao longo dos últimos 100 anos e que estamos indo em plena taxa
aumentada de aquecimento. Em áreas continentais, o aquecimento já atingiu 1,5 graus, e isto é onde a população vive. Portanto, já atingimos níveis de aumento de temperatura que são muito preocupantes. Em algumas regiões, como no Ártico, no nordeste do Brasil e no Oriente Médio, as temperaturas já aumentaram mais do que 2,5 graus. Então, como consequência disso, nós outros estamos observando mudanças muito fortes na frequência e na intensidade de fenômenos climáticos extremos, como, por exemplo, grandes inundações, grandes secas, tornados, furacões e assim por diante. Estamos também observando alteração nos padrões de chuva. No Nordeste brasileiro, hoje, já chove 30% a menos do que há 50 anos atrás. E, no caso da América Latina, um dos impactos mais importantes vão ser aumento do nível do mar pela alta área costeira e o decréscimo do armazenamento de neve nos Andes vai alterar o ciclo hídrico de muitas cidades importantes, como Santiago de Chile, e pode tornar inviável a vida de populações que vivem em altas altitudes nos Andes por falta de água. Se todos os países cumprirem o Acordo de Paris, nós teremos, mesmo assim, um aumento de temperatura de 3,3 graus centígrados. E muitos países, como os Estados Unidos, já declararam que não vão cumprir esta meta. Isto significa que, ao longo deste século, teremos um aumento do nível do mar da ordem de 1 metro, de acordo com o último relatório do IPCC sobre aumento do nível do mar, e o aumento de temperatura de 3,3 graus, em média, no planeta, significa um aumento de 4 graus em áreas continentais. Como 87% da população na América Latina vive em áreas urbanas, se levarmos em conta a ilha urbana de calor, este aumento significa que em áreas urbanas onde a população de Latinoamérica vive, este aumento de temperatura vai ser da ordem de 5 a 5,5 graus. Veja, isto se todos os países cumprirem as suas metas do Acordo de Paris. Então, nós estamos passando por uma situação de climate emergency, como se fala, emergência climática muito forte. Para sair dessa emergência climática, nós outros temos que acabar com a queima de combustíveis fósseis o mais rápido possível e acabar com o desmatamento de florestas tropicais como na Amazônia. Teremos que fazer uso exclusivo de fontes de energia renováveis, como energia solar, energia eólica e hidrelétrica, que são energias que não emitem grandes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera, que é o principal gás de efeito estufa. Teremos que também mudar em todas as cidades da Latinoamérica todo o transporte das nossas cidades para veículos elétricos alimentados por energia solar e energia eólica. A mobilidade urbana vai ter que mudar para transporte de massa em grandes quantidades e eliminar os automóveis a combustíveis fósseis de nossas áreas urbanas. Mas tudo isso só vai ser possível se conseguirmos estruturar um sistema de governança global para dirigir o processo de redução destas emissões. Teremos que fazer mudanças drásticas no sistema econômico, que é baseado num crescimento econômico contínuo e permanente, e isto se contradiz com um planeta que tem recursos naturais finitos. Então, todos temos uma tarefa muito importante, que é reestruturar todo o nosso planeta para viver dentro dos nossos limites, com menor desigualdade de renda e com um desenvolvimento mais sustentável. Nesta segunda parte desse webinar, eu vou relatar algumas questões do último relatório do IPCC sobre efeitos climáticos
nos ecossistemas terrestres, o chamado Land Report. Então, ele trata de áreas continentais do nosso planeta, onde a nossa população vive. E este relatório, ele é dividido em 4 grandes tarefas que nós outros temos que fazer. Primeiro, zerar o desmatamento de florestas tropicais. Segundo, reflorestar grandes áreas de florestas para capturar CO2 da atmosfera, o que se chama o Carbon Capture and Storage. Terceiro, temos que produzir com nossos ecossistemas terrestres comida sustentável para 10 bilhões de pessoas em 2050. Hoje somos 7,7 bilhões de pessoas no nosso planeta. E, por último, temos que balancear essas necessidades com o uso da terra para a produção de biocombustíveis como etanol ou como biodiesel. Então, em termos de emissões de CO2, atualmente é importante salientar que 87% das emissões globais são, na verdade, vinda da queima de combustíveis fósseis e 13% é emitido através do desmatamento de florestas tropicais, como a Amazônia. Esse relatório do IPCC também mostra que 30% das emissões atuais são devidos à agricultura. E isto é uma dificuldade muito grande, porque podemos sacar os combustíveis fósseis, transformar o transporte em veículos elétricos, mas todos teremos que continuar comendo. Então, como fazer para mitigar esses 30% do total das emissões devidos à agricultura? Isso é um grande problema, e principalmente porque 70% das emissões da agricultura são emissões do gás metano, que é um gás que é 28 vezes mais forte que o dióxido de carbono, para produzir efeito invernadeiro. Então, nós temos um grande desafio, que é produzir alimentos sem emitir 30% do total das nossas emissões hoje. E este relatório do Land também mostra que os ecossistemas terrestres, o avanço da desertificação, alterações no ciclo hidrológico que estão ocorrendo em todo o nosso planeta, vão ser desafios muito grandes para a governança climática global. Isto pode trazer conflitos por uso da terra, pode fazer migrações necessárias, porque muito da população do nosso planeta pode não ter condições de sobreviver aonde está sobrevivendo hoje. Então, podemos esperar, de acordo com esse relatório do IPCC, um futuro mais preocupante para o nosso planeta. O último relatório do IPCC que eu vou falar nesse webinar é basicamente o chamado relatório de 1,5 graus, que tenta responder como seria possível atingirmos um aquecimento máximo de 1,5 graus no nosso planeta, em média. Veja que atualmente já o planeta se aqueceu 1,1 graus Celsius. Para fazer isto, basicamente, nós teremos que reduzir as gigantescas emissões de dióxido de carbono para a atmosfera atualmente, que estamos em 38 bilhões de toneladas de CO2 por ano. De novo, 87% vem da queima de combustíveis fósseis. De 2018 para 2019, a emissão de gases de invernadero aumentou 2,4%. Então, apesar do Acordo de Paris, apesar de todas as COPs que foram realizadas até agora, nós ainda estamos crescendo na concentração de gases de efeito estufa. Mas o IPCC, depois do seu estudo, mostra que é possível atingirmos um aquecimento médio máximo de 1,5 graus Celsius, desde que, a partir de 2020, teremos que reduzir em 5% a emissão de gases invernadero por ano,
a ponto de zerar as emissões líquidas em 2050 e, a partir de 2050 até 2100, remover dióxido de carbono da atmosfera a uma taxa da ordem de 10 bilhões de toneladas de CO2 por ano para conseguirmos estabilizar a temperatura em 1,5 graus Celsius no máximo. Isto não vai ser uma tarefa simples e, principalmente, porque hoje não se tem tecnologia para remover CO2 da atmosfera. O único processo eficiente de remoção de CO2 da atmosfera é através da fotossíntese, plantando árvores, mas evidentemente uma árvore, depois que ela cresce, ela entra em equilíbrio e não absorve mais CO2 da atmosfera. Teríamos que arrancar essa árvore, enterrar ela debaixo do suelo e com isso armazenar aquele carbono no solo. Acontece que para fazer isto, você vai ter que gastar muita energia, porque a área necessária para fazer esta redução de 10 bilhões de toneladas de CO2 por ano é uma área muito maior do que a América Latina. Então, portanto, teremos que trabalhar muito para reduzir as emissões o mais rápido possível e, com isso, diminuir os impactos negativos do câmbio climático em Latinoamérica. Muy bien. Agradecemos a Paulo Aranjo a la distancia por su presentación. Creo que ha dado un buen pantallazo de la dimensión del reto que estamos hablando, ¿no? Buscar remover 10 billones de toneladas de CO2 por año para estabilizar a 1,5, sabiendo todos los riesgos y las implicancias que esto implica, que no va a ser una tarea fácil. Y además, también, como ya había mencionado Telma en su presentación, implica hacer este balance entre los grandes esfuerzos en términos de mitigación y reducción de emisiones con cómo combinarlo con oportunidades que nos permitan la remoción. Me disculpo con Manuel porque no había visto el mensaje que necesitaba hablar antes del video de Paulo, porque tiene un tema de limitación de tiempo. Espero que todavía lo tenga ahí conectado. Parece que estuviera sin conexión. Manuel, ¿me confirmas que estás? Ok, mientras vamos esperando que Manuel se reconecte, les recuerdo que pueden ir haciéndonos llegar sus preguntas para podérselas trasladar. Ahí está, ya lo tenemos de vuelta. Para podérselos trasladar a Telma y si Manuel tiene algunos minutos para responder alguna él. Manuel, ¿me escuchas? Te veo ahí como entrecortado. Alejandra, ¿tú me escuchas? No voy a ser que sea mío el problema. No. Ok, parece que tenemos algún tema con la conexión de Manuel. Ahí está. Manuel, te logramos ver, pero no te logramos escuchar. Manuel. No, probamos ahora a ver si te escuchamos. No, tal vez quieras probar sin la cámara para... A veces
La demanda de banda de la cámara quita micrófono. Ok, me disculpo acá por estos pequeños inconvenientes técnicos. Vamos a ver si logramos ahora escucharlo a Manuel. Ok, mientras reconectamos a Manuel, propongo que tengo algunas preguntas que han llegado en el transcurso en que Telma estuvo haciendo su presentación. Eh, Fuimos recibiendo algunas preguntas. Les digo también a los que tengan alguna pregunta que todavía están a tiempo de hacerlo. Telma, si estás de acuerdo, voy a pasar a leerte las preguntas. ¿Ahí, Telma? Ok, ok, ahora está bien. Ahora está Ok. bien. El son, Voy a probar. Gracias. Ya. Ok, perfecto. Veo que Manuel se ha reconectado, entonces vamos a hacer un intento sin Manuel. ¿Manuel? ¿Están seguros que me escuchan bien? Ahora sí. Manuel, ahora sí te escuchamos. Excelente. Ok. Disculpen, he estado una hora conectado, he escuchado todo bien y no sé qué pasó. Y lamentablemente se perdió la conexión. Pero entiendo que ahora sí me escuchan bien, por lo tanto voy a hacer mis comentarios y disculpen estos problemas tecnológicos. Manuel, vamos sin video, porque creo que el video es el que te está jalando. Perdón. Perdón que te interrumpa. Vamos sin el video, por favor, porque parece que el video es lo que te está quitando el audio. Ok, espero que ahora sí esté mejor. Y me avisan si está mal. Estoy con una conexión mala. Estoy en la oficina de Estados Unidos y muy mala anda la conexión. No sé por qué. Pero bueno, muchas gracias, Telma y Paulo. Creo que los dos han planteado muy bien lo que es el elemento central de esta discusión. Es la gobernanza para la eliminación o la remoción de CO2 a gran escala en América Latina y el Caribe. Y para ello nos han planteado lo que la ciencia ya nos dijo, tanto en el reporte del 1.5 como en el reporte de tierra, de certificación, como en el reporte de océanos, e incluso en el reporte del panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Y creo que un primer comentario es la necesidad de articular estos 4 reportes científicos y sacar lecciones de los mismos, porque cuando uno mira el reporte sobre tierra y de certificación, es claro que plantean algunos escenarios en donde las soluciones de remoción de CO2 no son necesariamente las más apoyadas por este panel, por el IPBES. Por lo tanto, la necesidad de articular estos 4 reportes científicos creo que es una necesidad en el muy, muy corto plazo. Esto a su vez se vincula a cuál es la situación del proceso. El proceso político que está viviendo el mundo en relación a la implementación del Acuerdo de París es un proceso bastante complejo y es un proceso sobre el cual estamos todos de acuerdo en que estamos perdiendo momento político. Y por lo tanto, 2 o 3 grandes conceptos han emergido en esta discusión. La necesidad de incrementar ambición y eliminar el carbón, transicionar hacia la eliminación de los combustibles fósiles, poner precio al carbono y trabajar en consideraciones sociales o transición justa. Entonces, ese es uno de los grandes temas. El segundo tema es el tema de la emergencia, y cuando hablamos de la emergencia, esto está fuertemente vinculado a lo que el panel nos ha dicho. Tenemos que acelerar las acciones de reducción de emisiones, porque si no, el costo de modificar esta curva y reducir estas emisiones se va a incrementar significativamente y, por lo tanto, vamos a sufrir las consecuencias de lo que implica incrementar en cada grado la temperatura del planeta. Por lo tanto, emergencia es el segundo elemento de la discusión formal y el tercer elemento está fuertemente vinculado
a la implementación del Acuerdo de París, donde hay un conjunto de tareas pendientes, una de las cuales es el famoso artículo 6 sobre mecanismos de mercado y no mercado, que se vincula fuertemente al tema de la remoción de carbono, porque está vinculado a cuestiones vinculadas a la naturaleza y al bosque. Por lo tanto, hay una coincidencia que la ciencia y los procesos nos están demandando acción inmediata. Pero hay dos elementos adicionales que yo quiero agregar a esta discusión. El primero tiene que ver con los sectores más difíciles de abatir. Cuando hablamos de reducción de emisiones, queda claro que tenemos que trabajar en lo que se denominan las 4 transiciones que el panel de cambio climático nos ha mencionado. La transición urbana y de infraestructura, la transición de la industria, la transición de la energía y la transición del cambio de uso del suelo y los ecosistemas. Pero cuando trabajemos en estas transiciones, a su vez vamos a encontrar las dificultades que significan los sectores más difíciles de abatir. El cemento, el acero, la aviación y el sector marítimo. Y cuando hablamos de estos sectores, las soluciones de remoción de CO2 es una de las alternativas que estos sectores plantean, porque no encuentran por ahora fuentes disponibles que permitan tener fuentes eficientes de energía que permitan el desarrollo de esta industria, a su vez permitiendo la reducción de emisiones. Por lo tanto, al tema del proceso y al tema de la ciencia, hay que sumarle los retos de lo que significan los sectores más difíciles de abatir. Pero y el cuarto elemento que quería mencionar tiene que ver con lo que vienen haciendo los en este momento. Por lo tanto, lo que quiero señalar haciendo mis comentarios es que Telma y Paulo nos han señalado de lo que significa el gran reto de la reducción de carbono, pero a su vez yo estoy tratando de traer lo que es el gran reto político y el gran reto sectorial, y lo que nos obliga a tomar consideraciones sobre el tema de este tipo de tecnologías para la remoción de CO2 a gran escala. Ese es mi primer comentario. Mi segundo comentario tiene que ver con algo que Telma ha mencionado. Felizmente el término geoingeniería es un término que ha dejado de ser utilizado como un término abarcativo de muchas tecnologías disponibles. Y felizmente el panel intergubernamental de cambio climático no ha hecho ninguna mención al tema de la modificación de la radiación solar como una alternativa viable o una alternativa sugerida. Pero sí, en cambio, ha hecho sugerencias en relación a la remoción de carbono. Y por lo tanto, cuando hablemos de estas tecnologías hay que distinguir que son tecnologías de distintas naturalezas, no todas han sido desarrolladas con la misma madurez, pero de lo que se trata es de tomar una decisión sobre si preventivamente es más positivo y más conveniente establecer mecanismos de gobernanza previo a que se despliegue este tipo de tecnología. Pero partamos de un principio. Hasta el día de hoy, felizmente, el gran principio económico y político es reducción efectiva de emisiones. Pero sabemos que vamos a llegar a un punto en donde esta reducción efectiva de emisiones va a ser cada vez más retadora y cada vez más compleja. Y sabemos por el avance de las tecnologías que este tipo de tecnologías van a... Por lo tanto, ¿cuál debiera ser nuestro accionar? ¿Debería ser un accionar hacia la prohibición total? ¿Debería ser un accionar hacia la moratoria o debería ser un accionar preventivo hacia mecanismos de gobernanza previo al despliegue de este tipo de tecnología? Y creo que la humanidad en los tiempos más recientes ha aprendido lo que significa el avance científico, la innovación y la tecnología, y a su vez cómo ésta se contrapone muchas veces a las regulaciones. Y somos conscientes que el desarrollo tecnológico de innovación y de ciencia es algo que desde la política, desde el ámbito internacional y desde el derecho uno no puede tener. Es más, los estados fundamentalmente lo promueven. Por lo tanto, la gran pregunta que todos nos hacemos ahora es cómo debemos enfrentar este desarrollo tecnológico que sabemos que se viene bajo reglas de gobernanza. Por lo tanto, mi último comentario tiene que ver con qué cosa es esto de la gobernanza para la eliminación de CO2 a gran escala. Y aquí hay varios elementos a tener en cuenta. Lo primero es que estos elementos de gobernanza deben ser desarrollados previamente a que se despliegue cualquier tipo de tecnología. Y creo que ese es un principio bastante central en este debate. La idea de tener mecanismos de gobernanza es prevenir
que cualquier impacto de esta tecnología sea lo suficientemente previsto para ser correctamente manejado. Y entonces ese es un primer elemento. Lo segundo es que estos elementos de gobernanza deben darse a distinto nivel, no solo en el nivel nacional, pero también en el nivel subnacional. Cuando hablamos de estas soluciones que tienen que ver con la remoción de dióxido de carbono, lo que tenemos que tener en cuenta es que estas se van a dar en el campo y por lo tanto los elementos de gobernanza deben darse de manera transparente, deben darse de manera participativa e involucrar distintos niveles de gobierno y ser multiactor. Y creo que ese es un segundo elemento de gobernanza. Lo tercero es que la manera como se monitorea las consecuencias de esta tecnología tiene que ser transparente y objetivo. Ese es un elemento central de la gobernanza de estos mecanismos o tecnologías de eliminación de CO2 a gran escala. Se trata que todos los ciudadanos, a nivel de las autoridades, pero los ciudadanos, sepamos de lo que implica la aplicación de este tipo de tecnologías, los impactos previsibles y la veracidad en la identificación de esos impactos, entre otras consideraciones. Por lo tanto, yo creo que lo que Thelma y Paulo nos han dicho es importante considerar, teniendo en cuenta que no queremos sobrepasar la tendencia hacia el 1.5 o la trayectoria hacia el 1.5 por el costo que ello representa. Nos han hablado a su vez de la identificación de alguna tecnología que empieza a ser más disponible y finalmente lo que creo que en este webinar debemos discutir es cuáles son aquellos elementos de gobernanza que deben ser puestos en su lugar para prevenir cualquier impacto de este tipo de tecnología en el futuro. Espero que me hayan seguido en estos comentarios breves. Disculpen los problemas tecnológicos y les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, Manuel. Creo que ha sido bien claros los puntos que has planteado. Felizmente en esta última parte la tecnología nos ayudó y te podemos escuchar completo. Y rescato y agradezco además que hayas terminado justo con la reflexión alrededor del tema de gobernanza, ¿no? Que era el fondo que teníamos con este webinar. Y tener todas estas consideraciones de cómo nos organizamos y establecemos esta gobernanza antes de desplegar todas estas nuevas alternativas, de tal manera que prevengamos los impactos y los manejemos correctamente, que involucremos a todos los actores y todos los niveles, que también es un factor bien importante, y bien importante también el tema de la transparencia, ¿no? Y cómo lo hacemos de manera transparente para que todos estemos al tanto. Te agradezco bastante que tus comentarios hayan complementado bastante bien las dos presentaciones previas que teníamos. Creo que estas tres presentaciones que hemos tenido nos han ido dando diferentes elementos, han tomado más de lo previsto, pero creo que era importante porque también el tema es nuevo y había que ahondar en algunos temas. Por lo mismo que el tema es nuevo, creo que también nuestros participantes asistentes están tímidos con las preguntas que quieren hacer. Manuel nos está informando por interno que lamentablemente se ha quedado sin tiempo y se tiene que retirar. Te agradezco, Manuel, sinceramente que nos hayas acompañado en el webinar y nos hayas dado tus aportes. Sí, Thelma, y la invito también a Alia que se sume a las respuestas. Están disponibles por unos 5 o 10 minutos adicionales. Quiero leerles algunas de las preguntas que estamos recibiendo para que ustedes puedan hacer una reflexión alrededor de estas dudas o preguntas que surgen de los participantes, ¿no? Voy a leer la primera. Thelma, solamente para confirmar que puedes activar tu micrófono y que te tenemos ahí. ¿Hola? Sí, ahora sí. Oh, perfecto. Entonces tenemos una pregunta puntual, dos, de Marta Yadira Celedón, ¿no? Y ella pregunta si es que el IPC, para la panelista del IPCC, que eres tú, es cómo se ha apoyado mecanismos para una gobernanza efectiva, ¿no? Si existe algún esfuerzo, y si hay metodologías y o instrumentos marcos que sirvan para la regulación, o si se recomienda que sea una acción que se hace país por país o por actor. ¿Puede ir respondiendo una a una? Sí, por favor. Entonces está bien. Es claro que el IPCC hace una evaluación de toda la publicación científica. Entonces no hace
no hace la investigación el propio, pero los autores usan las publicaciones. Entonces, claro, hay elementos de gobernanza y una preocupación también con la gobernanza global, bajo, por ejemplo, en la Convención del Clima, que podría empezar una discusión más científica, particularmente dentro de la agenda de investigación y datos, ¿no es? Y observaciones sistemáticas. Entonces, siempre ayuda porque estimula a otros países de colaborar y de avanzar y particularmente, en mi entendimiento, buscar las historias de suceso, ¿no? Buscar lo que funcionó bien, lo que no funcionó bien y cómo podría ser aprovechado en los otros países. Creo que tanto Paulo quanto yo, quanto Manuel, en nuestra apresentación inicial, no hablamos de desarrollo sostenido. Creo que fue una falta de trazer este tema na mesa, ¿no es? De falar en desarrollo, falar de gobernanza, va buscando ahí minimizar los efectos negativos de las actividades de mitigación, de adaptación, y buscando reforzar cada vez más las actividades que pueden facilitar el desarrollo sostenido y la Agenda 2030. No hablamos de esto, pero está muy, muy fuerte en el IPCC. Gracias, Telma. Tengo también ahora una pregunta bien específica de Rodolfo Tarraubela. Y él pregunta si existen tecnologías de captura de CO2 que rompan la molécula para liberar el oxígeno y depositar el carbón. No, no entendí, hablaste muy rápido. Perdón, voy a ir más lento, me disculpo. Es una ¿Las pregunta que tecnologías de remoción de CO2? si es que existen tecnologías de captura de CO2 que rompan la molécula para liberar el oxígeno y depositar el carbón. Sí, hay varias tecnologías que están siendo exploradas. Hacen parte de lo que llamamos de innovación, pero no están totalmente demostradas en larga escala o aplicable de una manera que no tenga riesgo. Entonces, yo creo que de hoy hasta el informe del IPCC en 2021, vamos a tener más medidas de remoción con un poco más de conocimiento por cuenta de que hay más publicaciones con respecto a cómo estas tecnologías están se comportando y si no hay un efecto negativo. Gracias. Tenemos una otra pregunta, me parece algo similar a una de las primeras, pero creo que el enfoque en el actor es importante y tal vez la reflexión te pediría que fuera en términos del actor al que están haciendo mención, ¿no? La pregunta viene de César Galarza y él pregunta, ¿el IPCC ha abordado en algún reporte los incentivos o desincentivos económicos para mejorar la gobernanza desde el ámbito del sector privado? Este es un punto delicado. Este es un punto muy delicado. Además de estar buscando traer cada vez más los investigadores de la industria, particularmente por cuenta de la innovación. Y tenemos que tomar mucho cuidado para que no haga una percepción de conflicto de interés. Entonces, pero el IPCC está hay una abertura para que podemos no solo trabajar con las investigaciones de los científicos, mas además también
de aquellos que están desarrollando innovaciones en empresas privadas. É um processo lento, pero estamos usando las publicaciones con discreción de los digamos, copresidentes de los capítulos. Ok, muchas gracias. Ahora hay una pregunta de terminología, ¿no? Y Paola Villavicencio pregunta, ¿podría aclarar, por favor, el por qué se ha dejado de hablar de geoingeniería? ¿Esto involucra que la captura y almacenamiento de carbono se haya dejado como alternativa? Entonces, esta fue una discusión muy intensa y se entendió que el uso de la palabra geoingeniería, cuando abarcaba la remoción del dióxido de carbono y además la modificación de la radiación solar bajo un mismo nombre de geoingeniería, tenía, vamos a así decir, como puedo decir, como una barrera para que se avanzase. Había miedo por cuenta de la parte de la modificación de la energía, de la modificación solar. Entonces, al separar, se reconoce los distintos estadios de conocimiento científico de estas dos frentes que estamos hablando, CDR y SRM. Entonces, no hubo, vamos así decir, ningún otro motivo que no fuera de se buscar facilitar, trazer para la discusión, potencialmente dentro de la Convención del Clima, trazer la discusión de pelo menos un tema donde nosotros tenemos un poco más de conocimiento científico, que es la remoción del CO2. Pero la modificación también puede remover, tiene un poder de mitigación importante. Es que precisamos ter un poco más de conocimiento científico más amadurecido de cómo vamos a hacer esto y cómo se puede hacer, por ejemplo, un transporte de esos sulfatos o de esos aerosoles que no sabemos exactamente bien cómo se van a pasar. Pero el IPCC no está excluyendo la análisis de la radiación solar. No está. Está en el escopo de la reunión que terminamos hoy sobre el tiempo medio a tiempo longo con overshoot, CDR, SRM. Entonces continuamos ahí buscando traer toda la ciencia que conocemos. Ok, muchas gracias. Nos quedan 2 minutos para el tiempo que teníamos programado del webinar. Yo quiero una vez más agradecer a Telma por haber tenido la disposición de conectarse, estando además tan lejos y siendo tan tarde para ella. Quisiera cerrar el webinar pidiéndoles tanto a Telma primero y después también voy a dar la palabra a Alia, para su última intervención, Alia de CQG. Y le pediría a Telma si tuvieras que dejar un último mensaje, sabiendo que es como de las primeras veces que este tema de captura de CO2 o remoción de CO2 a gran escala se está abordando y todo lo que esto implica, el reto que implica y los términos de gobernanza, todo lo que tener que pensar. Si tuviera que dejar un
un mensaje, una idea fuerza a los participantes que se han conectado hoy, que se llevaran para que sirva como insumo para las próximas discusiones que la podamos abrir? ¿Cuál sería? ¿Qué mensaje dejaría? Mire, para los científicos, para el IPCC, es una frustración muy grande de entender que hay tanto conocimiento científico, que las dudas, las incertidumbres van se reduciendo a cada informe del IPCC. Y mismo así, no vemos la reacción que podría estimular grandes reducciones de emisiones. Entonces, há necessidade de se buscar como resolver isto. É claro que hablamos de cooperação internacional, hablamos de financiamento, capacitação, hablamos de tantas coisas, pero não está sendo suficiente. Então, há necessidade de que trabalhemos um pouco mais e que vamos atrás, vamos a buscar, enquanto região, nos fortalecer, porque temos problemas muito similares. Muy similares. Y ahí podríamos encontrar nuestros nichos para que no percamos las oportunidades de poder contribuir y además ter un gran impacto positivo para la salud y para la agricultura. Ok, muchísimas gracias, Selma. Yo agradezco. Quiero dar la palabra a Ali Hassan de C2G para también saber de ella cuál es el mensaje final que se lleva, y quisiera que también los otros panelistas se lleven, los asistentes se lleven del webinar. Alia. Gracias, Aida. En realidad veo que estamos con el tiempo muy corto, son unos segundos que quedan, entonces más que todo quería agradecer a Telma, a Manuel y a Paulo por sus intervenciones. Fue una conversación muy rica. Espero que les haya interesado el contenido de este webinar. Gracias para su participación. También a los panelistas que están conectados. Recordarles que van a recibir información de parte de nosotros sobre las actividades que vamos a mantener en la COP25 para los participantes que trabajan en organizaciones que puedan tener interés en conocer más acerca del trabajo que estamos haciendo. No duden en comunicarse conmigo, con mucho gusto. Yo recién me estoy incorporando y no los conozco todavía. Será un gusto conocerles o por correo electrónico o en persona si tenemos la oportunidad de conocernos en la COP. Gracias, Aida y Alejandra, por toda la parte logística de este webinar. Ya no tengo más que decir. Gracias a todas. Muchas gracias, Alia. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Como mencioné al inicio, el video y las presentaciones van a estar todas disponibles en la página web del Slack, en el mismo enlace del webinar. Yo agradezco ya finalmente a C2G por habernos buscado para hacer este webinar. Espero sinceramente que, siendo un tema que recién está comenzando el diálogo y que realmente merita toda una serie de discusiones a nivel regional sobre las oportunidades que implica y cómo manejarlas, espero que sea el primero de muchos espacios de diálogo y conversación que podamos tener en ambas iniciativas. Sin más, les agradezco a todos y damos por concluido el webinar. Muchas gracias y que tengan todos buen día. Gracias.